La contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Se ha levantado una pequeña polémica a raíz de un reportaje sobre la serie de televisión Isabel. Supongo que muchos de vosotros la conoceréis o habréis visto sus 3 temporadas. Isabel la Católica, quiero decir. Es una serie que Televisión Española hizo ya hace algunos años y que tuvo mucho éxito. Bueno, pues en este reportaje, que se emitió también por Televisión Española, se decía textualmente que la reina había efectuado una limpieza étnica. Sí, literal. La verdad es que no es cierto. Ni Isabel la Católica ni ningún rey de España, por muy malos que fuesen algunos de ellos, efectuaron una limpieza étnica. Los gobernantes que hemos tenido han sido de todos los colores, de los muy buenos a los directamente pésimos, pero ninguno de ellos perpetró algo semejante, porque eso de limpieza étnica es algo muy moderno. Isabel la Católica, que como todos los gobernantes que en el mundo han sido, tiene sus luces y sus sombras, mucho de ambas, pues no hizo nada parecido a una limpieza étnica, ni remotamente parecido, al menos en el sentido contemporáneo del término. Ya digo que esto de limpieza étnica es una invención de la modernidad, que si se lo dijésemos a una persona, digamos a un rey del siglo XV, pues nos hubiese arqueado las cejas y no hubiese entendido absolutamente nada de lo que decíamos. Lo que ella y su marido, Fernando el Católico, vinieron a hacer, ya sabemos más o menos por dónde va la cosa de la limpieza étnica, básicamente por la expulsión de los judíos. Hubo contrahistoria hace ya aproximadamente un año, calculo que hizo una contrahistoria sobre esto de la expulsión de los judíos. Pues lo que hicieron ella y su marido, Fernando de Aragón, fue una homogeneización religiosa, que es algo bien distinto. Era algo además muy común en la Europa medieval y en la Europa moderna, que es la que abre en España el reinado de los reyes católicos. Los reinos de España, de hecho, fueron los últimos de toda Europa en acometer esta homogeneización religiosa. En la Europa anterior a la Reforma Protestante, que empezó poco después de morir Isabel la Católica y Fernando el Católico, de hecho, un año después de morir Fernando el Católico, murió en 1516 y las 95 tesis, también hay contrahistoria, son del año 1517, pues en la Europa previa, es decir, la Europa medieval, había 2 confesiones básicas, 2 grandes confesiones. No estoy incluyendo a la Europa oriental, que ahí tendríamos la ortodoxia. En la Europa occidental, una era la cristiana católica, la única, todavía no se había producido el cisma, y la otra el judaísmo, que practicaba una porción minoritaria de la población. Por múltiples razones que no vienen al caso ahora, naturalmente incluidas las de orden político, esta minoría siempre fue objeto de recelo por parte de la población, cuando no directamente de abierta persecución. Los pogromos, sobre todo a partir del siglo XIV, fueron la norma y no la excepción, y en algunos reinos, o prácticamente en todos los reinos de Europa, los reyes decidieron que lo mejor era convertirlos a la fuerza o expulsarlos. España llegó en esto la última. De Inglaterra, por ejemplo, los judíos fueron expulsados en 1290, es decir, 2 siglos antes que en España. En Francia fueron expulsados en 4 ocasiones, en 1182, en 1306, en 1321 y en 1394. De Hungría se les expulsó en 1349, de los principados alemanes en 1348, de la Provenza, en el sur de Francia, en aquel entonces todavía no formaba parte del Reino de Francia, en 1430, de Austria en 1421 y del Ducado de Milán en 1490, es decir, 2 años antes que en España. Diríamos que casi el único país en el que salieron más tarde que en España fue Portugal, que salieron unos años después, creo que en 1498, muy poquito después, por presiones precisamente de los reyes católicos. No sé, quizás este desconocimiento de la historia de los judíos en Europa, sea esta ignorancia, lo que por parte de algunos periodistas la responsable de que mentiras históricas comúnmente aceptadas, como la que cae sobre una losa sobre los reyes católicos, pues se sigan repitiendo una y otra vez. Pero lo curioso es que ellos mismos, los reyes católicos y su propio reinado, a pesar de la infinidad de estudios que han concitado, que han sido muchísimos en los últimos siglos, también están llenos de leyendas y rodeados de falacias e inexactitudes.
hecho es que 500 años más tarde los reyes católicos siguen interesando y siguen interesando mucho. Y como muestra ahí tenemos el éxito de la serie televisiva de la que hablaba hace un momento, de Isabel, que fue una gran producción en 3 temporadas, que además conjugó lo que muchas veces es difícil, la aceptación por parte de la crítica, que cosechó unas críticas excepcionales y altos índices de audiencia. A la gente, a los espectadores, parece ser que les gustó mucho y de hecho la serie de televisión española consiguió exportarla y se ha estado programando en otros países hispanos, pero no solo países hispanos, también en países en los que no se habla español y supongo que, pues, que la habrán dado traducida, lo que viene a decirnos que la figura de Isabel la Católica y Fernando el Católico son relativamente populares más allá del ámbito de habla española. Y la verdad es que no es extraño, no es extraño porque la figura de Isabel de Castilla es de un gran atractivo para construir sobre ella guiones cinematográficos, novelas, etcétera, hay muchísimas. Es la reina de España por antonomasia, la heroína nacional y un personaje importantísimo, cardinal en la historia del mundo. Pero sin embargo, Isabel de Trastámara, que será su nombre real, lo de la católica vino más tarde, que era hija de Juan II de Castilla y de su segunda esposa, Isabel de Portugal, ella era medio portuguesa, la verdad es que no iba para reina, fue una reina por accidente. Tenía un hermanastro, medio hermano, llamado Enrique, reino como Enrique IV, que era mucho mayor que ella, tenía 26 años más, y que era fruto del matrimonio de su padre, de Juan II de Castilla, con María de Aragón. Bien, sería Enrique, y fue finalmente Enrique quien heredase la corona. Pero en aquel entonces, aproximadamente la segunda mitad del siglo XV, el reino de Castilla era lo más parecido a un potro de tortura. Un potro de tortura por lo menos para sus ocupantes, para los ocupantes del trono. El reino estaba enclavado en el centro de la España cristiana y era el más poderoso de todos, además del más rico y el más poblado. Era, por lo tanto, pues, un nido de intrigas y andaba siempre envuelto en disputas con los reinos vecinos, especialmente con Portugal y con Aragón. Casaron a Enrique IV, de quien el pueblo tenía ciertas sospechas de que era impotente, incluso se llegó a decir que era homosexual, pues le casaron con una infanta portuguesa, que era una que le buscaron. En aquel entonces los matrimonios eran todos por conveniencia, por lo menos los de los reyes, y esta infanta portuguesa le daría una hija, a la que llamó Juana, y a ella entonces habría de corresponderle la corona cuando el rey Enrique muriese. En principio, como veis, Isabel tampoco estaba en ninguna quiniela, pero buena parte de la nobleza castellana desconfiaba de ella. Sospechaba que realmente ella era hija de una portuguesa, por otro lado, como la propia Isabel la Católica, pero sobre todo sospechaban que su padre no era el rey de Castilla, sino que era otro, que era uno de los validos, uno de los secretarios del rey de Castilla, el duque de Albuquerque concretamente, que se llamaba Beltrán de la Cueva. De ahí que a Juana, la hija de Enrique IV, la motejaron como la Beltraneja, de una manera, como podéis, la propia sonoridad del nombre lo dice, de manera un tanto despectiva. Pero la candidata de los nobles castellanos no era Isabel. Podéis pensar, bueno, pues ellos no querían a Juana la Beltraneja, pero sí querían a Isabel. No, su candidato era el hermano menor de Isabel, que se llamaba Alfonso. Y entonces se produjo una nueva carambola, la nueva carambola del destino. Alfonso, el príncipe Alfonso, murió en Ávila inesperadamente, dicen que envenenado, según cuentan, pues con solo 14 años, siendo todavía prácticamente un niño. Y eso es lo que puso a Isabel en la carrera por el trono. Como podéis ver, algo inesperado y algo 100% accidental. Pero no quiso traicionar a su hermanastro, que todavía seguía con vida. Y bueno, quizá yo no reconozca a mi sobrina Juana la Beltraneja, pero a mi hermano sí la reconozco como rey. Así que se limitó a esperar, sabedora de que, bueno, los beltranejos, que es como se les llamaba, de una manera u otra jugarían la carta portuguesa, y consiguió primero, antes que nada, que Enrique, que su hermano, la nombrase princesa de Asturias y por lo tanto heredera legítima de la corona de Castilla. Los príncipes de Asturias de hoy son herederos de la corona de España precisamente por eso, aunque los herederos de la corona de España también son príncipes de Gerona y príncipes de Viana, por los 3 reinos, el reino de Navarra y el reino de Aragón. Una vez hecho esto, lo que hizo fue ponerse a buscar un marido adecuado.
Trataron, eso sí, como se hacía entonces con las princesas, trataron de casarla con varios hombres distintos, primero con Juan, que era el hijo de Alfonso V de Portugal, pero la infanta castellana se negó. Dijo, no, ya princesa castellana se negó. Dijo que no tenía nada que ver con ella y que más era mucho mayor que ella. Posteriormente intentaron casarla con el duque de Guyena, que era un francés, el hermano de Luis XI de Francia, pero cuando el príncipe francés se dirigía a conocer a su prometida, pues se murió de tuberculosis antes de la boda. Y algo similar le sucedió a otro de sus pretendientes, que era Pedro Girón, era maestre de la Orden de Calatrava, el señor de Ureña, un aristócrata muy poderoso en la Castilla de la época, que también murió cuando se dirigía al encuentro de Isabel. Como veis, toda una serie de carambolas involuntarias. Quedaba, por lo tanto, o le quedaba solo un candidato, que era además el que a ella le gustaba. Ese candidato se llamaba Fernando Aragón, un príncipe de su edad, tenía solo un año menos que ella, que le permitiría conjurar la amenaza portuguesa. Una vez llegase el momento, el hecho biológico de la muerte de su hermano, que se terminó produciendo, obviamente, pues era mucho mayor que ella, ya he dicho, 26 años mayor que ella, pues y lo lógico y lo natural es que se muriese antes que ella, pues sabía que en ese momento iba a encontrarse con un problema con su sobrina, que era más joven y que además tenía como padrino al rey de Portugal. Bien, Isabel y Fernando se casaron, de hecho, a escondidas, lo hicieron en Valladolid en el año 1469, y con un problema añadido, y es que tuvieron que pedir una dispensa al Papa, porque eran primos segundos. No os asustéis, en aquel entonces era bastante normal, de la realeza, por lo menos, bueno, ya hasta hace no tanto tiempo, los reyes eran, creo que el rey emérito en España, Juan Carlos I, no está casado con su prima, pero su padre sí lo estaba. El abuelo del rey actual sí se casó con una prima suya y para eso los reyes solicitaban bulas especiales al Papa para que esos matrimonios pudiesen llevarse a cabo, porque en circunstancias normales la Iglesia, con con acierto y con buen tino, pues no casa a primos. O sea, todo el mundo sabe lo que se deriva de la consanguinidad. Bien, 5 años más tarde de esto, estábamos en 1469, es decir, en 1474, murió Enrique IV. Murió después de una jornada que debió ser larguísima de caza por el Monte del Pardo de Madrid. Murió en el mismo Madrid, donde hoy está el Palacio Real. En aquel entonces había un alcázar medieval, y se quedó así, muerto, y dejó la corona literalmente empantanada, el reino empantanado. Y a partir de ahí se puso a funcionar pues toda la maquinaria que se había ido preparando los años antes. La princesa de Asturias era Isabel, es decir, la corona cayó sobre las sienes de Isabel de Castilla, pero a su sobrina no le pareció bien. O al marido de su sobrina, al portugués, le pareció menos bien todavía. Y eso hizo que estallase la guerra. Es decir, el rey de Portugal impugnó la sucesión, dijo que Isabel no era la legítima, sino la hija de Enrique IV, y le declaró la guerra. Fueron 4 años de guerra entre Castilla y Portugal, o mejor dicho, Castilla y Aragón por un lado y Portugal por el otro, que terminaron entre los partidarios de Isabel y los partidarios de su sobrina, de Juana la Beltraneja, entre los que había también muchos castellanos. Al final, como no quedaron en tablas, como no ganaba ninguno de los dos, Portugal se avino a negociar un acuerdo de paz, que fue el acuerdo de paz de Alcasovas. Para celebrarlo, incluso la reina, fijaos si fue importante, mandó edificar un edificio magnífico, un convento en Toledo que se llama el Convento de San Juan de los Reyes, de estilo gótico tardío, que si no lo conocéis os invito a visitarlo porque es una auténtica joya, una maravilla arquitectónica. Bien, en ese momento, a partir de ahí, ya se había quedado el camino expedito y a nadie más la iba a sacar de la corona ni del trono, por lo menos ningún competidor directo, era lo que ella aguantase. Es decir, a partir de 1479, que es cuando se firma la paz de Alcasovas, la reina Isabel era más reina que nunca, y el rey Fernando era también más rey que nunca, porque ese mismo año, el año de la firma del Tratado de Alcasovas, murió en Barcelona Juan II de Aragón, que era el padre de Fernando el Católico. Así que Fernando pasó a ser, de golpe, rey completo y propietario de Aragón, y además rey consorte de Castilla, sin ningún tipo de competencia. Daba en ese momento comienzo el reinado de los reyes católicos.
aún les faltaba tiempo para ser conocidos como católicos. Tiempo y algunos méritos para que al menos sus súbditos les llamasen católicos y más allá de Castilla y Aragón se les conociese como los reyes católicos. Eso de rey católico no es un mote popular, no es un apodo que les pusiese la gente porque fuesen muy devotos. En el caso de Isabel la Católica sí que lo era, y mucho, era muy devota. El Fernando el Católico no tanto, a pesar de que llevaba el nombre el católico. Eso fue un título que les concedió el Papa en persona. Se lo concedió a Alejandro VI mediante una bula. Pero no adelantemos acontecimientos. Antes de llegar ahí todavía tienen que pasar algunas cosas muy importantes. Antes de eso tuvieron que embarcarse en dos grandes empresas que en última instancia serían las que les terminarían granjeando la inmortalidad. Ambas tuvieron además como solar el reino de Isabel más que el de Aragón, más que el reino de Fernando. La primera de ellas fue la Guerra de Granada, de la que se ha escrito y se han vertido ríos de tinta. El reino de Granada fue el último de los emiratos musulmanes en la península ibérica. Existía desde el siglo XIV y había existido, mucha gente se lo pregunta, ¿cómo puede ser? Y ver mapas del siglo XV, que hacía un reino musulmán tan pequeño, teniendo sobre todo un reino tan grande como el de Castilla encima. ¿Por qué sobrevivía? ¿Por qué los castellanos no lo invadían? Y así durante 2 siglos. La Reconquista queda más o menos terminada en el siglo XIII con el hijo y el nieto de Fernando III el Santo, y en cambio queda ese reducto musulmán durante 2 siglos más y mucha gente no acierta a explicárselo bien. Pues fue una cosa relativamente sencilla. Sobrevivieron los emires nazaríes, los emires granadinos, gracias a las buenas dotes diplomáticas de las que gozaban, y a los problemas internos del reino de Castilla. Eran un estado tributario, pagaban puntualmente sus tributos al reino de Castilla, los pagaban en oro además, entonces interesaban, no ocupaban mucho espacio y pagaban. Bueno, un emirato rico, próspero, de comerciantes, no estaba mal tenerle debajo, ¿no? Muy refinado. Ahí tenemos la Alhambra como muestra indeleble del nivel de refinamiento al que se llegó en el antiguo Emirato de Granada. Estaba abierto al comercio africano y ocupaba, para que os hagáis una idea, las actuales provincias así a grandes rasgos de Málaga, de Jaén, no toda la de Jaén, sino un trocito de la de Jaén, de Granada y de Almería. Bueno, pues para Isabel todas esas ventajas de las que habían disfrutado su hermano, su padre, su abuelo, etcétera, etcétera, y así los 2 siglos anteriores, pues no estaba bien. Para ella la pervivencia de ese vestigio de Al-Ándalus era impropio del nuevo reino que ella tenía la intención de edificar. Así que la guerra comenzó tan pronto como firmaron la paz de Alcasovas y se encontraron en paz con Portugal. Comenzó en 1482. Y tras una década de campañas, en aquel entonces se peleaba solo en aquel entonces y hasta el siglo XX. Las guerras se circunscribían a los meses primaverales y veraniegos. Cuando llegaba el otoño, automáticamente uno se retiraba a los cuarteles de invierno, que por eso tienen ese nombre, y esperaban a que se alargasen los días y subiesen las temperaturas. Pues 10 años de campañas primaverales y veraniegas es lo que duró la Guerra de Granada. Esto culminó el 2 de enero del año 1492, cuando los reyes hacen su entrada triunfal en Granada, que ha sido inmortalizada por la pintura y también por el cine. Le han hecho varias versiones de cómo entraría Nadie se paró en aquel momento a pintarlo, entonces realmente no lo sabemos, pero los artistas son muy imaginativos para estas cosas y nos lo podemos imaginar a través de los ojos de alguno de ellos. Bueno, pues a partir de entonces, Granada pasó a ser una ciudad cristiana. Fue una conquista de la que se hizo eco toda Europa, Fue alabada en todo el continente. El Papa ordenó celebrar una procesión encabezada por el Colegio Cardenalicio al Pleno, hizo sonar todas las campanas de la ciudad eterna, y algo parecido sucedió en las cortes europeas principales. Hicieron sonar campanas, dieron misas de acción de gracia en lugares tan lejanos de Granada como puede ser Londres o París. Aquella de Granada se la consideraba la última de las cruzadas y en cierto modo había sido una cruzada, y de las cruzadas medievales, quiero decir. Hay contrahistoria, por cierto, porque si queréis buscarla, no una, hay 2 contrahistorias, más otras 2 que dice sobre los templarios, que a fin de cuentas es una historia de las cruzadas. Y para los reyes cristianos de finales del siglo XV esta de Granada era la última gran cruzada medieval, y
Y bueno, había que celebrarlo porque esta, a diferencia de las de Oriente Medio, sí se había ganado. El hecho es que no solo fue la última de las grandes cruzadas medievales, la Guerra de Granada fue, a un tiempo, la primera de las guerras modernas. Marcaba además un punto de inflexión para la cristiandad occidental y quitaba el mal sabor de boca, la decepción que había supuesto medio siglo antes la caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos en el año 1453. Es decir, de este modo nos encontramos con Isabel, que era la reina por accidente, había sido la reina por accidente, jugando en la primera división de los monarcas europeos. No estaba nada mal. Una pobre infanta de Castilla, que solo 20 años antes nadie conocía su nombre, y lo mejor que podía haber hecho pues era o ingresar en un convento o casarse con un noble de segunda y pasar el resto de su vida trayendo hijos hasta que un sobreparto se la llevase por delante. Pero ella no se conformaba con reinar o con sostener la corona encima de la cabeza. Su proyecto de transformación y modernización del reino iba mucho más allá. Trazó un programa de reformas, muchas de las cuales las llevó a término, entre ellas reforzar el poder de la corona para terminar de una vez por todas con la endémica inestabilidad castellana, que venía provocada, como siempre, como en todos los reinos medievales, porque el reino tenía suficiente poder, estaba sometido a los caprichos de la nobleza. En Castilla, además, la nobleza era muy rica, porque dominaba territorios ricos, como puede ser las Vegas del Guadiana o del Guadalquivir. Tenían grandes latifundios allí. Y era una nobleza levantisca, amiga de pendencias y de banderías, y sobre todo de meter la mano en política y de quitar y poner reyes. Ella misma lo había experimentado en sus propias carnes, en la guerra que había sostenido con su sobrina, con Juana la Beltraneja, y vio con muy buen ojo que la única manera de frenar eso era fortalecer la institución monárquica. Esto implicaba, lógicamente, reformar más cosas. No basta con decirlo, había que reformar instituciones enteras, había que crear otras nuevas que afianzasen el poder de la monarquía y le facilitasen, permitiesen que la reina o el rey o el que viniese después pudiese allegarse de los recursos que a sus antepasados le habían faltado. Porque al final todo es cuestión de recursos. Si los reyes habían sido débiles o todavía eran débiles en algunos lugares, es porque el rey apenas tenía acceso a recursos, acceso a impuestos, acceso a hombres para ir a la guerra, etc. Bueno, pues entre las instituciones reformadas más las nuevas que creó, consiguió forjar una estructura nueva. Más en Castilla que en Aragón, que era un reino muy diferente en cuanto a organización, pero permitió que se la percibiese como una reina distinta. Los pilares de la Nueva Castilla y en menor medida del Nuevo Aragón, es decir, del recién estrenado Reino de las Españas, se estaban asentando ya con mucha firmeza en la última década del siglo XV. Pero claro, una potencia en ciernes, como pretendían los reyes católicos, necesitaba una política exterior acorde con las ambiciones de sus monarcas. No bastaba con improvisar cualquier cosilla, no podían casar a sus hijos con cualquiera. Por no hablar de que la conquista de Granada fue el preludio de la conquista de Canarias. Por ejemplo, había que seguir yendo hacia el sur. Había que conquistar parte del norte de África. Isabel la Católica estaba especialmente convencida de que la reconquista tenía que continuar por el norte de África. Y eso es básicamente lo que hizo. Bajo el reinado de Isabel se culminó la conquista de las Canarias, se alcanzaron también las costas americanas en un viaje de exploración que cambiaría el mundo, y se emprendieron campañas en Italia y en el norte de África. Las campañas de Italia, las primeras guerras de Italia, las libró su marido, Fernando el Católico, y el descubrimiento de América pues fue algo literalmente involuntario. Ni ella ni nadie se podía imaginar lo que esa nao y esas dos carabelas iban a encontrarse después de un viaje hacia lo incierto. Ahí sí que podemos decir que su único mérito fue creer en un visionario, un iluminado, cuando ninguno otro de los reyes europeos había creído en él. Luego la corona pues se fue reforzando con otras cosas. Se fue reforzando, por ejemplo, y en aquel entonces esto era muy importante, con alianzas internacionales. Hoy las alianzas internacionales se hacen firmando un papel. En aquel entonces las alianzas internacionales se hacían
casando a los hijos. La política de matrimonios dinásticos de Isabel la Católica y de su marido de Fernando el Católico fue intensa. De los 5 hijos de Isabel, 2 se casaron con infantes portugueses, otros 2 con príncipes Habsburgo y uno con el heredero de la corona, o una, mejor dicho, con el heredero de la corona inglesa. Esta activa política matrimonial en el extranjero marcaría, al final, en el último momento, terminaría marcando el destino de la dinastía Trastámara, que desapareció de la historia, se fusionó, en este caso con la Habsburgo, y marcando el destino de la propia España. Y de nuevo aquí la casualidad jugó un papel clave, un papel fundamental. El llamado a heredar en un principio, los reyes católicos, no era Juana la Loca. El llamado a heredar era un hombre, era el príncipe Juan, a quien casaron con la archiduquesa Margarita de Austria. La idea que tenían era no unificar, ni muchísimo menos, como luego terminó sucediendo en Carlos V, los reinos de Austria y España. La idea era pues mantener buenas relaciones, robustecer los lazos con el Sacro Imperio, pero en ningún momento integrarse en él. Pero sucedió que el príncipe Juan, murió de unas fiebres a los 19 años, antes de poder heredar. Y si esto de morirse antes de tiempo era una cosa bastante común hace 5 siglos. Así que la dignidad principesca, pasaría a su hermana Isabel, a quien casaron primero con Alfonso de Portugal, pero Alfonso de Portugal se murió, y luego con Manuel, que era primo de su primer esposo. ¿Pero qué sucedió? Sucedió que Isabel fallecería poco después de sobreparto. Más no, muy lejos de Portugal. La casaron con 2 portugueses, pero ella se fue a morir a Zaragoza. Así es como cayó la corona en Juana. De nuevo, un juego de carambolas, como las del billar, 2 cosas extrañas, y terminó la corona de Castilla y la de Aragón, porque ella era hija de los 2, posándose suavemente sobre las sienes de Juana, que todavía no era conocida como la Loca. A Juana la habían casado con Felipe el Hermoso, que era hijo de Maximiliano de Austria y de María de Borgoña. De hecho, era la versión femenina del matrimonio del príncipe Juan. Felipe el Hermoso era el hermano de Margarita de Austria. Y no estaban destinados ninguno de los 2. Bueno, él estaría destinado a gobernar Borgoña, es decir, lo que sería Borgoña, los Países Bajos y Austria, y tener como reina una española, pero nada más. No estaban ninguno de los 2 llamados a heredar la corona española, y al final lo heredaron todo. Heredaron el patrimonio de su madre y el de su padre, es decir, el de su abuela materna, el de su abuelo materno y el de los 2 abuelos paternos, es con lo que se encontró Carlos I de España y V de Alemania. Como veis, fue de nuevo un juego de carambolas históricas que nadie hubiera previsto con solo un año de anticipación. Pero aparte de esto, de esta política exterior, dinástica, matrimonial tan intensiva, 2 de las reformas que en su momento gozaron de mayor aceptación popular, quiero decir, y que posteriormente han sido las más polémicas, tuvieron un componente religioso. Una fue, como supongo que ya sabéis, la expulsión de los judíos, que es con lo que empecé el programa hoy, y la otra, la creación de la Inquisición. Esto evidentemente tiene matices, por supuesto que lo hizo. Y si pudiésemos viajar en el tiempo y preguntárselo a la cara, doña Isabel, ¿usted creó esto? Diría sí, y a mucha honra. Claro, es que la España del siglo XV era un reino europeo con los valores propios del siglo XV y además era una excepción religiosa. Los reyes de Castilla y Aragón eran los únicos de la cristiandad occidental que tenían súbditos de 3 confesiones distintas. Por un lado los cristianos católicos, por otro los judíos, como había en otras partes de Europa, o de los sitios de Europa donde todavía no los habían expulsado, y por último había una comunidad mahometana, una comunidad musulmana. La religión en aquel entonces no era cualquier cosa, es decir, no pertenecía al ámbito de lo privado, era una cuestión de Estado, y así seguiría siendo una cuestión de Estado, diría que hasta el siglo XVIII o XIX, hasta hace relativamente poco tiempo. Ahí tenemos el siglo y medio de guerras de religión que desangraron toda Europa tras la reforma luterana en el siglo XVI. Murieron miles de personas. La excepción española, la excepción religiosa española, se justificaba por el largo proceso que supuso la Reconquista.
Ningún otro reino del continente se había encontrado con algo similar. Y como consecuencia, pues era comprensible que existiesen minorías que no comulgaban con la religión del rey. Bueno, como estos tipos llevan tantos cientos de años yendo hacia el sur, pues van encontrándose con gente. A una la han expulsado, pero otra se ha quedado allí, por las circunstancias que sean, y tiene cierta lógica. Pero claro, en el año 1492, con la Guerra de Granada, la Reconquista concluyó. A los musulmanes del Reino de Granada, de hecho, se les dio a elegir directamente o convertirse al cristianismo o mudarse a África con lo opuesto, con lo que pudiesen cargar. La mayor parte de ellos decidieron quedarse en Granada, se convirtieron muchos de ellos de mentirijillas y luego, un siglo después, ya en tiempos de Felipe II, hubo una rebelión en las Alpujarras porque no se habían convertido del todo. Con los judíos la cuestión era más peliaguda. Por un lado, habían convivido con cristianos y con musulmanes durante 1000 años, con más o menos problemas, pero habían convivido. Y por otro, las aljamas dependían directamente de la corona. Es decir, los judíos eran del rey. En Europa se decía incluso que Isabel era una protectora de judíos. Algunos, los más maledicentes, aseguraban que ella misma era hija de una judía. Los judíos además eran, como en otras partes de Europa, eran el objeto de las iras de muchos cristianos. Desde esos grandes pogromos de los que os he hablado al principio del programa, del siglo XIV, pues se había intentado combatir este foco de inestabilidad convirtiendo a esos judíos, invitándoles a convertirles, mediante predicaciones, básicamente. No podían obligarles, pero sí mediante predicaciones. Pues vamos a mandar predicadores, vamos a mandar misioneros a las aljamas, a ver si, o a las juderías, mejor dicho, a ver si se terminan convirtiendo a la fe verdadera. Pero unos lo hacían y otros directamente ignoraban a estos predicadores. En definitiva, era un asunto problemático que pedía a gritos una solución para el año 1490. La primera medida tomada por los reyes católicos fue la segregación. Bueno, al menos que no estén juntos o que pasen juntos el menor tiempo posible, pero fue inútil. Los problemas persistían, la segregación en juderías, quiero decir. Bueno, pues aquí van a poder vivir los judíos y no van a poder salir de aquí, y lo mismo con los cristianos. Es decir, un sistema de lo que hoy conoceríamos como apartheid. Vamos a separar las dos comunidades que no tengan ningún tipo de contacto o muy pocos contactos, limitados poco más que al comercio, y ya está. Pero eso no funcionó. Así que poco después de finalizar la Guerra de Granada, pensó que lo mejor era hacer lo que ya habían hecho todos los reyes de Europa, que era decretar su expulsión, o conversión o expulsión. Podían evitarla, por supuesto, si se convertían. En el momento en que se convirtiesen, podían quedarse con su casa, con su hacienda y con todo. Y de hecho muchos lo hicieron, pasando a formar parte de los que a partir de ese momento empezaron a conocerse como cristianos nuevos. Para vigilar que esos cristianos nuevos lo fuesen de verdad, es decir, fuesen cristianos, es decir, que no practicasen el judaísmo en secreto, a escondidas, es decir, para evitar que judaizasen, que era la palabra que se acuñó entonces, se recuperó una vieja institución católica que ya había existido en el pasado. Me refiero a la Inquisición. La Inquisición había sido creada en el siglo XII en Francia para combatir la herejía cátara. La herejía cátara tiene también contrahistoria, a lo tonto, como llevamos ya tantos programas, pues de estas cosillas hay casi de todo. O sea, lo había creado el Papa para que se pudiese combatir con las herramientas que da la teología la herejía de los cátaros. Esto se había, una vez acabado aquello, pues se había quedado casi durmiendo el sueño de los justos, y lo que hacen los reyes católicos es lo recuperan. Y lo recuperan por varias razones. Y una de ellas, por supuesto, política. Tenía ventajas evidentes de orden político. Era la única institución común a todos los reinos, y al depender directamente de la corona y no del Papa, permitía a los reyes intervenir en multitud de asuntos, sin que interfiriesen otros, sin que interfiriesen terceros. Así que cuando la reina murió a finales del año 1504, lo que había encontrado, que era básicamente un caos, pues era un reino muy bien compactado. Y entre otras cosas, porque había hecho las reformas adecuadas, incluidas estas reformas polémicas que os acabo de comentar y que enmarcadas en su momento, es decir, enmarcadas en el siglo XV y no en el siglo XXI, como muchas veces se quiere traer, las cosas hay que entenderlas en su momento histórico, ayudaron a que
a partir de ahí, bueno, pues terminase constituyendo un reino que ha pervivido hasta nuestros días. Sí, si nos fijamos, la Castilla del año 1500-1474, cuando muere Enrique IV, y la de 1574, la plenitud de Felipe II, solo un siglo, no tiene nada que ver, o muy poco que ver, por lo menos políticamente hablando. Es decir, había sufrido una transformación profunda y esta había venido de la mano de Isabel la Católica, que dejó, por lo demás, un legado que se ha dejado sentir durante siglos y que llega incluso hasta el momento presente. Sí, Isabel la Católica es quizá el monarca más importante de la historia de España. No, esto va en gustos y hay opiniones para todo, pero y si no el que más, de los que más. Y precisamente por eso sigue siendo objeto de debates y controversias. La verdad es que, en cierto modo, y mirado desde cierto punto de vista, no podía ser menos, porque con ella y con él y con Fernando empezó todo. Vamos a terminar el programa de hoy, como todas las contrahistorias, con el consultorio histórico. Este consultorio que se abrió hace cosa de un par de programas, una cosa así, 2 o 3 programas, no recuerdo. Es muy fácil participar en él, simplemente tenéis que enviar una nota de voz de WhatsApp de estas. Supongo que estaréis hartos, tendréis el dedo gastado de enviar notas de voz de WhatsApp a amigos y familiares a este número. El número es el 690 82 7909, con el más 34 delante. En el caso de que vuestro teléfono móvil no sea español, hay que ponérselo para que el mensaje me pueda llegar. Me enviáis la notita de voz de aproximadamente 1 minuto. No os paséis más, que tenemos que caber todos. Hacéis la consulta o la reflexión que queréis hacer, histórica, por supuesto. Aquí, igual que el contraplano es para el cine y la contraportada para los libros, esto es solo para la historia. Y yo ya la pongo en cola y la voy sacando. Bueno, pues hoy tengo un par de notitas. La primera es de Alejandro. Alejandro es muy famoso en este programa porque es un cubano que vive en Los Ángeles y que, aparte de temas de política y de economía y demás, pues veo que también le interesa la historia. Pues Alejandro quiere hacerme una petición. Me gustaría hacerte una solicitud, por favor, que hicieras una contrahistoria acerca de las guerras independentistas, en Cuba, que por cierto ahora dentro de pocos días se celebra el 10 de octubre y fue el día de lanzamiento cuando Carlos Manuel de Céspedes le dio la libertad a los esclavos. Me gustaría que dieras una contrahistoria, aunque sea una sola, con respecto a esta guerra civil, porque realmente fue una guerra civil entre Cuba, España y al final entre Cuba, España y Estados Unidos. Por favor, te lo agradecería muchísimo. La historia de Cuba es maravillosa, el personaje de Martí, o sea, todos los valientes que pelearon en ambos bandos en la guerra. Yo tengo en mi familia, mi suegro, su papá lo tuvo cuando tenía 70 años, o sea, era un señor muy mayor. Fue el último cartuchazo, por decirlo así de alguna forma. Y él fue mambí, pero él era español, o sea que es algo que en la escuela en Cuba no te lo dicen. En Cuba todos los mambíes eran criollos cubanos o negros, africanos, y el enemigo eran los españoles. Pero no era así. Había muchísimos voluntarios que lucharon del lado de España, eran cubanos y españoles. Y me gustaría que explicaras bien eso, que si la gente tenía doble nacionalidad, ¿cómo era eso, hermano? Bueno, Alejandro, naturalmente que haré una contrahistoria sobre la guerra de Cuba. Eso, dalo por hecho. Vamos, lo que no sé es el momento en el que me pondré, porque es una historia muy bonita, la de las guerras de Cuba, podemos llamarlo en plural. La gran guerra de Cuba fue la de 1898, pero ya había habido antes. Y por supuesto que lo haré. Lo mismo hago hasta un par de programas. Una sobre la primera y otra sobre la segunda y definitiva. Uno de mis bisabuelos estuvo en la guerra de Cuba. Lo mandaron allí muy jovencito, pues debía tener, no sé si 17 años o 18 años, una cosa así, y al parecer lo pasó fatal, según me contaba mi abuelo.
Había sido una experiencia para él extremadamente traumática. Después, ya siendo yo mayor, cuando pude ponerme a estudiar historia, lo entendí. Los soldados españoles lo pasaron realmente mal. Pero vamos, la voy a hacer, no te preocupes, porque es una gran historia. No la voy a hacer porque mi bisabuelo estuviese allí, ni muchísimo menos, sino porque es una gran historia. Yo no conocía a mi bisabuelo, entonces no me pudo contar ninguna batallita. Ya me hubiera gustado haberle conocido y que me hubiera contado todas estas cosas en primera persona, pero murió muchísimo antes de que yo naciese. Entonces, por eso también, pero lo principal es porque la historia de la Guerra de Cuba es una historia que merece la pena ser contada. Así que yo creo que el año próximo, que está al borde ya de empezar, en 2018, lo haré seguro. Así que ya sabes, mantente a la escucha de la contrahistoria, que el día menos pensado, ¡zas! Ahí tienes tu contrahistoria sobre la Guerra de Cuba. Y ahí ya te respondo a todas las preguntas que me formulas en el mensaje. Bueno, vamos con el siguiente. El siguiente es Juan Luis, otro oyente tradicional de la Contracrónica. Este es un oyente de Valencia que tiene una cuestión sobre la Segunda Guerra Mundial. El ejército nazi invade Polonia el 1 de septiembre del 39 y 16 días después, el 17 de septiembre, lo hace la Unión Soviética. Cuando se encuentran los dos ejércitos, pues lo festejan con un desfile. En fin, Francia e Inglaterra, en virtud de los pactos que tenían con Polonia, declaran la guerra a Alemania, pero no lo hacen a la Unión Soviética. Quería saber las razones por las que ocurrió este hecho vergonzoso y cuál fue el papel también de los partidos comunistas, singularmente el Partido Comunista francés, en esta circunstancia vergonzosa, desde luego, según creo. Claro, una vez que ya en el 40 pues se inicia la Operación Barbarroja, pues claro, todo esto se olvida, porque entonces la Unión Soviética ya formó parte de la alianza contra la Alemania nazi. Bueno, Juan Luis, la razón por la que Francia y el Reino Unido no declararon la guerra a la Unión Soviética el día 17 de septiembre del 39, cuando invadieron su parte de Polonia, el su entre comillas, por supuesto, pues eso es obvio, ¿no? No querían abrirse un segundo frente, y menos aún con un país tan grande como la URSS, simplemente. Tenían mucho más que perder que ganar. Bueno, bastante tenemos con la Alemania nazi, a la que no sabían todavía, fue la época de la guerra de broma, ¿no? La Funny War esta, que estuvieron meses que no se atrevían a hincarles el diente a los alemanes como para encima meterse en problemas con los soviéticos. Asumieron, en cierto modo, por supuesto nunca lo dejaron por escrito, ni lo dijeron en público, pero asumieron que Stalin estaba tratando de recuperar el imperio de los zares, porque ese imperio, después de la paz de Brest-Litovsk, que habían firmado los propios bolcheviques con el Kaiser, pues dejó a Rusia muy machacada desde el punto de vista territorial, sobre todo en las fronteras europeas. Le dio un tajo considerable. Aparte de Polonia, la URSS invadió también, y eso no se suele decir, invadió también los países bálticos, es decir, Estonia, Letonia y Lituania. No los invadió en septiembre, lo hicieron coincidir con la batalla de Francia. Los invadió en el mes de junio de 1940. Stalin era malo un rato, pero de tonto no tenía nada. Entonces él esperó a que Hitler se metiese en otro fregado, en este caso lo de Francia, para actuar por su cuenta y ocupar estos tres estados, que le costó evidentemente muy poco. También intentó invadir Finlandia, aunque lo de Finlandia le salió mal. Y ya en junio del año 40, pues como puedes imaginar, Francia poco tenía que decir, básicamente porque había desaparecido como tal, había dejado de existir, y el Reino Unido se limitó a no reconocer la invasión de manera diplomática. Emitió una queja, creo, nada más, y mantuvo a los embajadores, pero que no los mantuvo allí, se los devolvió a Londres y dijo, bueno, pues quedaros aquí, sigue siendo el embajador en Tallinn o sigue siendo el embajador en Riga y poco más. Además, en el verano del año 1940, pues como puedes imaginar, el Reino Unido tenía otros problemas mucho más urgentes que atender, que estaban bombardeando a diario los nazis desde el aire. Así que bueno, básicamente fue así, de manera muy rápida, se debió a eso. Muy bien, queridos amigos, pues con esto ya termina la contrahistoria de hoy y solo me queda despedirme de vosotros hasta la próxima contrahistoria.